vamos. Y de repente, positivo. Ahí, ¿qué pasó en tu cuerpo, en tu cabeza? Yo creo que es un escalofrío horrible. El trato se había hecho, se acaba. Y usted solo la puede venir a visitar un ratito, pero no se puede volver a quedar en la casa nunca más. Entonces empieza la lucha en la que ya él llegaba solo media hora o una hora todos los días a vernos, entendiendo con las cosas de Ariana, pero nosotros ya no nos soportábamos, ya no nos queríamos ver, nada. Nos veíamos lo mínimo posible. Cada vez que nos peleábamos feo, yo le decía, ahí está la puerta, nadie te tiene obligado a andarte. Esa era mi excusa. Y empieza lo peor, ¿no? Porque era... Vaya, ¿ahora qué vamos a hacer, no? O sea, pandemia, Dios fue misericordioso con nosotros porque dentro donde yo trabajaba, suspendieron a todo el equipo donde yo trabajaba y dijeron, ok, ustedes se quedan con sueldo mínimo, ustedes no van a trabajar, pero hasta van a estar descansando, pero solo vamos a ver y entonces digo yo, o sea, únicamente estábamos en el hospital, vea, estábamos haciendo un chequeo y le digo, bueno, Dios sabrá, vea. Y me llaman después y me dicen, mira, vos sos una de las personas que va a quedarse trabajando con tu sueldo normal. Te vamos a dar la compu, te vamos a dar todo y chivo, tranquilo, vea, en la casa, con mi sueldo normal, ve, va. Gracias a Dios, digo yo. Y obviamente, Hannah es del 4 de mayo. O sea, era lo peor de la pandemia. Y era lo mismo, porque Hannah no cabía en la panza. Entonces era otra cesárea, otro procedimiento. Y era como, ok, que entonces, vea, entonces... Sumado a que como nos habían encerrado, yo no había tenido baby shower. No teníamos nada. No tuve baby shower para Hannah. Entonces yo no tenía ropa, yo no tenía pañales, yo no tenía nada. Absolutamente nada. Entonces cuando Hannah nació, hemos ido a sacar la cajita de ropita de recuerdo de Ariana. Y esa ropita le poníamos a Hannah porque no teníamos. O sea, ni siquiera podíamos decir voy a ir a comprar porque todo estaba cerrado. Los almacenes cerrados, uno solo podía ir al súper, o sea... Y recuerdo que lo único que encontró fueron 2 pantalones en el Walmart, ¿te acordás? Sí. Y los compró y pues como le quedan grandes, pero no me importa, solo esto tenemos. El pantalón le llegaba aquí, ¿verdad? Sí, o sea, terrible. Pero aún dentro de eso, Dios iba mostrándonos que tenía cuidado. En ese periodo realmente le da a él la oportunidad de vivir lo que no pudo vivir con Ariana, porque él estuvo en todo mi embarazo. Cuando nació Hannah, estuvo con todo. Hannah, tuvo los desvelos, tuvo ese tiempo. Sufrió. Y aún hoy, sí. Hannah es un chiclito con él. O sea, Hannah es súper apegada a él. Y él me decía, o sea, ¿cómo hubiera querido vivir esto con Ariana y no pude? Hoy lo tengo con Hannah. Cabal, vea, ser súper diferente, ¿no? Lo vivo todo. Pero empieza otra vez, ¿no? El hecho de rozar, de los conflictos fuera de nosotros, ¿vea? de nuestra familia, y se vuelve un desgaste, ¿no? Entonces volvemos a tomar la decisión de irnos, como, ok, no, aquí ya no podemos estar en la casa de mi mamá, vámonos. Nos vamos, alquilamos una casa, un apartamento que es donde vivimos ahorita, y Dios nos siguió bendiciendo, ¿no? Dios nos siguió bendiciendo todo ese periodo, aún nosotros cometiendo errores, lógicamente, como todos. Y viene creo que lo más complicado, ¿no? El hecho de... Era entre pandemia, ya saliendo de pandemia, y obviamente cerraron iglesias y nos enfriamos, ¿no? Entonces regresamos a la iglesia normal, ¿no? Y de repente era como, esto ya no me llena, ya no me siento bien. O sea, empezamos a sentir una necesidad grande de Dios, en el cual nos sentíamos tan estancados, en donde dijimos, eso no se puede, o sea, no estamos creciendo espiritualmente, o sea, no nos estamos alimentando, o sea, no está pasando nada, estamos yendo solo porque sí. Porque hay que ir. Entonces, sumado a que la iglesia donde nos congregábamos, que donde pues te conocimos, ¿verdad? En ese momento no había abierto escuela dominical, ni tenía pensado abrir escuela dominical. Entonces, para nosotros era un factor súper importante el hecho de que no solo nosotros nos habíamos enfriado y necesitábamos más, sino que realmente queríamos que nuestras hijas lo tuvieran también. Para nosotros eran más importantes ellas aún que nosotros, ¿verdad? Entonces es ahí donde tomamos la decisión de cambiarnos de iglesia a una iglesia que también las alimentara espiritualmente a ellas, ¿verdad? Sí, y entonces tomamos la decisión, nos cambiamos de iglesia, empezamos a ir a otra iglesia y
empezamos a oír, empezamos a ir normal. Pasó el tiempo y empezó el Señor a tocarnos. Siempre, ¿verdad? Porque solo oíamos. No éramos nada más eso, no. Lo oíamos y íbamos el domingo y nada más. Bueno, ella empezó a servir en escuela dominical otra vez. Entonces en eso el Señor me da el llamado a mí de empezar a servir. Entonces empezamos a servir en Exploradores del Rey. Entonces nos metimos todos a servir ahí. Y de repente empezamos a crecer, empezamos a meternos más en la iglesia, a seguir creciendo, a seguirnos bendiciendo y viene la prueba más grande, ¿no? 2023. Empezamos por marzo, empezamos a caer en un punto Pero cabe aclarar que este también es un punto súper importante de que él toque esa parte. Creo que igual lo hablábamos contigo antes de empezar con el podcast. Cuando nos enfocamos tanto en el servicio y descuidas a tu familia, entonces ya no servís con calidad, sino que ya es meramente un acto protocolario que tenés que ir a cumplir a la iglesia. Entonces ya ni siquiera lo haces por agradecimiento a Dios, sino porque tenés que cumplir un patrón como que es tu trabajo, ¿verdad? Hay una línea bien delgada entre el servicio extremo y el servicio de corazón, ¿verdad? Porque exacto, si no se convierte en activismo. Exacto. Sí. Entonces creo que nos encantaba tanto el servicio que realmente hoy que lo analizamos vemos que habían señales que nosotros no vimos. Entonces, por ejemplo, nosotros servíamos juntos. De repente nos dicen, no, miren, los voy a separar porque yo necesito que Ale trabaje más con los jóvenes y vos te quedas aquí en el grupo que estás. Yo estaba con los niños como de 7 a 11 años más o menos. Él se pasa a trabajar con los adolescentes, jóvenes casi. Entonces nosotros como démosle, o sea, para nosotros era tan satisfactorio y lo disfrutábamos tanto que para nosotros era el servicio. Pasábamos, como él dice, todos servíamos, o sea, mis niñas eran parte de exploradores y nosotros éramos servidores de exploradores. Además de que yo también servía en escuela dominical. Entonces, ¿qué pasa? Hoy que vemos en retrospectiva, no éramos la única pareja dentro del ministerio, pero sí éramos la única pareja que servía separada, porque todos los demás servían en la misma sección, como pareja. Y a nosotros nos tenían uno en una sección y otro en otra sección. Entonces, obviamente las reuniones de las secciones eran diferentes, el tiempo era diferente, las circunstancias eran diferentes. Pero como nos encantaba tanto, ni siquiera le prestamos atención a eso y era como, estamos sirviendo, ¿vea? Entonces, cuando realmente desde ahí vino el primer error, porque nosotros teníamos que haber seguido sirviendo juntos, en cualquiera de las dos secciones, pero juntos. Entonces, realmente eso nos empieza a consumir, el servicio extremo, y como tú decías, se nos convierte en activismo y no nos damos cuenta que se convierte en un activismo, ¿vea? Entonces, viene un tiempo en el cual se fractura la relación. Otra vez. La tercera vez. Pero hoy ya estábamos casados. Entonces, le digo yo, o sea, hoy digo mi locura, vea. Le digo yo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con esto. Vamos a divorciar. Tenían 2 años de casar, 3. 2, 3. Casi 3, sí. Porque fue como por marzo, cabal, por nuestro aniversario. El año pasado. Sí. Bueno. Y le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar, yo no quiero nada con vos. Y me lo dice un día después de nuestro aniversario. Entonces, empieza una fricción entre los dos, obviamente. Yo no quería. Ella obviamente no quería, yo le decía que sí. O sea, yo empecé a ser una persona... mi temperamento siempre ha sido bien fuerte, entonces yo empecé a humillarla, a decirle cosas, que me dejara en paz, que me dejara de amar. O sea, dentro de mi locura, empecé a decirle esas cosas, ¿no? Entonces, empezamos a pelear. Las niñas se daban cuenta, empezaron los problemas dentro de la casa, dormíamos separados, cada quien por su lado. Luego ella deja de servir. Y ahí
viene la fractura más grande, ¿no? Porque ella deja de servir y yo sigo sirviendo, ¿no? Y era bien complicado porque obviamente yo no entendía. O sea, llega un punto en, como tú decías, es de las cosas más complicadas. O sea, realmente el proceso de divorcio como tal es de lo más complicado que hay. Y más aún cuando una de las partes no quiere. Entonces, yo era la parte que no quería y no lo entendía. Entonces, al principio, como tú decís, es aquel momento de depresión, que a veces querés algo, a veces no querés. Yo me quebraba en el trabajo. O sea, de la nada empezaba a llorar y me iba a encerrar al baño y yo lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar y nadie sabía por qué yo estaba llorando, pero yo estaba llorando. En cuestión de 3 semanas yo bajé 8 libras. Yo no comía, no desayunaba, no almorzaba, no cenaba, pasaba con náuseas, cualquier olor me hacía vomitar, o sea, para mí no te era da hambre, cualquier exacto, cosa. entonces Yo rebajé, en mi divorcio, yo rebajé 50 libras. O sea, imagínate, y yo en 3 semanas bajé 8 libras y fui cada semana al hospital. Porque obviamente yo no comía, entonces yo me debilitaba, a mí me dolía la cabeza, yo tenía 1001 síntomas y era exactamente por el mismo estrés y la misma cosa. Entonces, al principio yo lloraba, yo me frustraba, yo le preguntaba a Dios, yo no entiendo, o sea, ¿por qué si nos ha costado tanto me hace llegar a este punto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en uno de esos días, que obviamente yo me puse mal, me incapacitan, me quedo en mi casa, las niñas en el colegio y él trabajando, y orando al Señor, pero que ya ni estás orando, realmente solo estás llorando, esperando que Dios te diga algo, porque Dios se quedaba en silencio. Entonces yo le decía, yo necesito que me expliques, quiero entender qué hacer o qué está pasando. Y viene y Dios me habla claramente. No te puedo decir que lo escuché audible, pero se lo entendí clarísimo. Y Él me dijo, tal cual, lo siento, pero yo tengo que tener el primer lugar en tu vida. Y no lo tenía, así que te lo quité. Así, tal cual. Y siento aquel balde de agua fría otra vez. Y le digo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando, vea? Y me dice, yo no era el número 1 en tu vida, yo no voy a compartir ese lugar, y te lo quité. Así. Y yo, puya, o sea, como así, o sea, empiezo en la negación hasta que me costó. O sea, me costó realmente entenderle al Señor. Y yo dije, ok, Señor, yo no te voy a cuestionar, yo no entiendo qué está pasando, pero sácame de aquí, porque yo no quiero estar acá. Entonces, decime qué hacer. Y lo único que me dijo es, ora por él. Nada más. Y yo, ¿pero qué más? Ora por él y espera. Yo lo voy a hacer. Espera. Y yo, ¿cómo así que solo espere y que ore, vea? Entonces, en aquel conflicto de yo quiero estar bien con él, yo quiero estar con él, él me dice que no quiere estar conmigo, que no quiere nada conmigo, y el Señor solo me manda a orar. Y yo decía, ¿cómo así? Entonces, empiezo yo en mi lucha sola. Yo me encerraba en el baño y el baño de mi cuarto era mi cuarto de guerra. Yo ahí me metía a orar y a llorar y a clamarle. Y recuerdo que hice mía una alabanza de Montesanto, que es la de la tsunamita. Entonces, cada vez que yo me quebraba y que yo sentía que no aguantaba, yo empezaba a cantar la parte que dice, no importa lo que cueste, porque cabal dice, no importa lo que cueste, porque tu presencia vale mucho más. Entonces yo le decía, Señor, recordame que tu presencia es la que vale, y no mi matrimonio, no mi esposo, no mis hijas, sino tú. Me duele, no me gusta, no lo entiendo, pero hace que yo no te suelte. Y era tan complicado porque él me decía, yo quiero que me ores, seguime orando, solo eso te pido, seguime orando y espera. Entonces, yo igual, luchando con mis cosas, ¿no? Yo creo que fue una avalancha de emociones, ¿no? Dentro de nuestra relación. Yo siempre seguía diciendo lo mismo, yo no quiero nada con vos, yo no quiero nada con vos. Obviamente yo se lo negué todo el tiempo, pero la raíz y todo fue una infidelidad. Empezamos
yo negaba todo, yo salía, no le decía nada y yo me iba. Simple. Y voy con unos amigos y todo, ¿no? Así estuvimos, ¿cuánto? 6, 7, como 7 meses. Hasta que llega un punto en el cual a mí me dice el Señor. O sea, yo lloraba y todo, ¿vea? O sea, uno en su locura no piensa que está haciendo las cosas, que no está haciendo nada malo, que pues sí, vea. Entonces yo veo y digo, ok, o sea, basta, ¿vea? O sea, dentro de todo dije yo, no. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Vea? O sea, como que caí en cuenta qué está pasando, ¿no? Y reacciono y digo, no, o sea, yo no voy a perder a mis hijas y mi matrimonio por una mujer, ¿vea? Entonces cae en cuenta y vea, y es como, ok, vea. Entonces empiezo yo a cambiar a medias, porque yo no solté a la persona. O sea, yo me seguía girando con la persona, yo se lo seguía ocultando a ella, yo nunca le dije a ella. O sea, yo solo cambié de repente y fue como, ok, vea, empecemos a tomarle tiempo a la familia, porque obviamente yo ya no veía a las niñas. O sea, yo llegaba súper noche, ya no las veía, entonces la excusa era el tráfico, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces pasamos así noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? En donde yo no sabía que había alguien más, pero tenía todas las cartas claras, pero él siempre lo negaba. Él siempre lo negaba. Yo estaba segura, yo tenía nombre y apellido, y él siempre me lo negaba. Tóxico. Entonces, no, y fíjate que es bien yuca, porque realmente cuando Dios hace las cosas, como dice su palabra, nada queda oculto entre el cielo y la tierra. Entonces yo no buscaba nada, el Señor me lo ponía en bandeja de plata, pero así, o sea, te lo digo, Él así me lo ponía para que yo me diera cuenta, y yo lo confrontaba y me decía, no es así, o sea, yo no tengo a nadie ni quiero nada con vos, yo no quiero nada con nadie, me decía. Y yo, ¿y qué es esto? Porque el Señor me lo ponía así, clarito. Y entonces, y él no, nada. Y yo, puya, vea. Entonces yo, era esa etapa de frustración en donde yo le decía, Señor, ¿por qué yo me tengo que humillar tanto? ¿Por qué me decís que me siga quedando acá si Él me está diciendo que no me quiere, que no quiere nada conmigo? Donde yo estoy 100% segura que hay alguien más, pero tú me decís que siga esperando, que siga orando, cuando nada cambia. Y Él solo me decía, seguí esperando, orá y seguí esperando. Aquella cosa de no entender, vea, por qué pasan las cosas. Viene Él y solo me dice, de un día para otro empieza a cambiar. Y como Él dice, ya empieza a tener otras actitudes y todo, vea. Entonces, y un día le dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda, vea? O sea, aquí vamos a ser claros, porque él nunca me decía, o sea, era como, nos vamos a divorciar y yo voy a pagar el abogado, yo voy a pagar el divorcio porque yo soy el que quiero. Y yo, ok, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la casa? ¿Cómo vamos a pagar los colegios? ¿Cómo vamos a pagar la comida? Y ahí entonces él se friqueaba y nunca me decía nada. Entonces yo le decía, mira, Señor, si te lo vas a llevar, llévatelo ya. Yo ya no quiero seguir en esto. Y si no te lo llevas, decime qué hacer. Y él solo me decía, seguí orando por él. Solo eso era lo que él me decía. Entonces él empieza a cambiar y entonces él me dice, no, intentémoslo, vea, intentémoslo y arreglemos las cosas. Entonces, pero el Señor le seguía sacando las cosas a la luz y seguíamos discutiendo por lo mismo. Entonces yo le decía, ¿y entonces esto qué es? O sea, ¿querés arreglar las cosas o no querés arreglar las cosas? Sí, me decía, pero es que vamos a empezar el año nuevo, me decía, y las cosas van a cambiar y que no sé qué. Y ahí yo, vale, está bien, le decía yo. Pero, obviamente a raíz de todo esto, obviamente me sacaron del ministerio. O sea, nunca, en el ministerio tampoco nunca supieron nada, sino que simplemente fue como, ¿te querés divorciar? Ellos me dijeron, te vamos a poner como en pausa tu ministerio, no puedes servir, y para que penses lo que estás haciendo. Entonces obviamente ese fue otro quiebre donde nos alejamos de Dios completamente, nos salimos de la iglesia y literal, o sea, lo que dice Marce, o sea, al final empezamos el año nuevo, vea, pero yo no soltaba a esta persona, yo seguía escribiéndome con ella y así, vea. Entonces un día obviamente ya era el Espíritu Santo, vea, el hecho de, hey, y entonces no se van a alimentar.
O sea, porque no íbamos a la iglesia. O sea, literal leíamos la Biblia, pero nada más. Entonces era como, las niñas tienen que aprender. Y entonces yo había oído una iglesia por Facebook, así. Entonces yo dije, mira, fíjate que está esta persona y está aquí, le digo yo. Y casualmente creo que en aquel momento daba clases en el colegio donde estudian las niñas. Entonces, vamos, le digo yo. Entonces, obviamente, vea, nos quedamos. Yo le dije que sí. O sea, era lo que yo había estado esperando, pero yo no hacía por miedo a. O sea, yo entré en un círculo en donde yo dejé de hacer muchas cosas para que eso no fuera mayor problema del que ya teníamos. Entonces las niñas estudian en un colegio cristiano, entonces a ellas las seguían alimentando en el colegio, ellas tenían sus asambleas, ellas tenían sus devocionales, pero nosotros no los teníamos, porque nosotros ya no nos congregábamos. Y nos dejamos de congregar por lo mismo, porque todos los que estaban en el ministerio, que sabían que supuestamente nos íbamos a divorciar, empezaron a hablar, nos empezaron a juzgar, empezaron a señalar. Y precisamente como él no quería soltar esa parte, para él era peor que para mí, porque yo sí quería buscar del Señor, yo quería tener la fuerza para seguir, pero como para él era ese confrontamiento con el Espíritu Santo, él no lo quería. Entonces, para no tener más problemas, yo me retiro también y me quedo yo solo con mis hijas en la casa, acuerpándolas y que ellas se llenen en el colegio, y yo YouTube, vea Facebook, hoy como están las redes, pero hasta ahí, esperando que en algún punto Dios lo tocara y esa fuera mi señal para decir vamos, porque yo sabía que si yo le decía hay que congregarnos, hay que ir, él no lo iba a hacer. Y llegó la señal. Y llegó y no por mí, porque era lo que yo estaba esperando, que lo hiciera el Señor, no era yo la que lo tenía que hacer. Llegó la señal y nos empezamos a congregar otra vez. El pastor donde nos congregamos ahorita él es una persona, él ama a su feligresía. Entonces él hace visitas pastorales, cosa que en muchas iglesias ya no se puede, ¿no? Pero él hace visitas. Entonces, sin querer, ya era parte del trato de Dios conmigo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces llega a hacer la visita pastoral. Chivo, cenamos y empieza, vaya, cuéntenos, así como le hemos contado nuestra historia, le contamos toda la historia a él. ¿Quiénes son ustedes? Y de repente, él no nos conocía a fondo. O sea, él obviamente, así como le estamos contando ahorita, oyó toda la parte del divorcio, todo esto, y él dice una frase, ¿no? Y entonces, creo que dijo, ¿había una mujer? Y entonces Marce le dice, él nunca me ha aceptado nada. Entonces, obviamente, yo digo, o sea, tengo que ser sincero, y este es el momento para hacerlo, porque yo sé que vos me estás comprando directamente. Entonces digo, y acepto lo que hablábamos. Por primera vez yo le acepto a ella que yo tenía otra persona. Entonces, que todo ese tiempo lo del divorcio era para estar con esta persona. Y él empieza a hacer preguntas bien puntuales. Entonces me dice, ¿y la has visto últimamente? Entonces yo le digo, sí. Entonces empieza a sacar él, o sea, eran cosas ya del Señor, ¿no? Cosas porque él no sabía, nadie sabía nada. Entonces, ¿y cuándo fue la última vez que la viste? Sí, empezó a sacar todo, ¿no? Empezó a sacar todos los trapos al sol. Y cabal, vea, desde ese momento empieza una guerra, la cual seguimos batallando todavía. Obviamente una infidelidad no es algo en lo cual se va a superar de la noche a la mañana, ¿no? Porque yo perdí la confianza de ella totalmente. Y es algo que seguimos construyendo día a día, ¿no? Porque te estoy hablando que esto ha sido hace 6 meses. O sea, es algo que ha pasado recientemente. Entonces, obviamente, es un propósito, ¿no? De parte de Dios. O sea, los errores que cometí y todo el camino en el que el Señor nos lleva, ¿no? Nos quedamos en esta iglesia. En vez de juzgarnos y de todo lo que haya pasado. En mi caso, a mí, vea, porque yo era el que había cometido el pecado, ¿no? Entonces el pastor me acuerpa, ¿cómo vas? ¿Cómo está todo? Y empieza a pasar. Y es eso, ¿no? En ese punto estamos donde el Señor nos redime. A mí, más que todo, más que a ella. Y nos hace pastores de jóvenes, ¿no? Que es donde estamos ahorita. Obviamente no somos perfectos, ni lo vamos a hacer nunca. Pero
nosotros pensamos, ¿verdad?, que tenemos 2 pequeñas en casa que ven nuestro ejemplo y que me gustaría, ¿no?, que ellas vean lo mejor de nosotros a pesar de nuestras tormentas, ¿verdad? No ha sido fácil y no va a seguir siendo fácil, ¿no? Como te comentábamos, esta es una primicia. Todavía estoy procesando. Realmente nadie sabía esto, solo nuestro pastor. Y es eso, ¿no? El hecho de que las cosas muchas veces están ahí, y hay que ver las señales, y que cuando uno realmente está enfocado en el Señor, aunque puede pasar la mujer más bonita del mundo, pero uno no se va a fijar en eso. Yo siempre le he dicho a ella que ha sido el peor error de mi vida y me arrepiento hasta la fecha. Obviamente yo no puedo quitarle todo el daño que le he causado durante todo este tiempo, ¿no? Todo lo que yo le oculté, todo lo que yo le mentí, pero cada día oramos por ser mejores y cada día oramos para que Dios nos dé paz y nos ayude a ser mejores como Él quiere que seamos, ¿no? Porque al final era lo que hablábamos, pero al final no sabemos si en algún momento eso va a servir para algún propósito, como tú decís, pero, o sea, al final muchas veces la gente se enfoca en eso, ¿no? Un testimonio que sea vivido, así lo digo yo, un testimonio vivido, porque la gente vive de eso. O sea, como la gente dice, ¿por qué usted me va a venir a decir tal cosa si usted no lo ha vivido? Usted no siente lo que yo sentimos. Entonces eso, ¿no? O sea, esta es nuestra historia. Realmente seguimos batallando y es eso, ¿no? No somos perfectos, pero realmente Dios nos perfecciona cada día y seguimos luchando cada día, ¿verdad?, por nuestras hijas y por nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, creo que el consejo que les podríamos dar a todos es que al final, aunque la gente nos rechace, porque la gente en las iglesias suele hacer eso, ¿no? Así como tú hablabas de tu divorcio, suele marginar a las personas. Lo peor que uno puede hacer es alejarse del Señor. Así es. Porque el Señor, aún que uno haya dicho cualquier cosa, el Señor siempre está con los brazos abiertos, porque sí, es nuestro Padre y nos ama. Y esa es una de las frases que nunca se me va a olvidar cuando el pastor nos invitó a servir. Que él nos dijo, la mejor manera en la que uno puede restaurar su vida y ser sanado por el Señor es sirviéndole. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que cuando cometemos los pecados y estos son puestos a la luz y nos vemos envueltos en las consecuencias de nuestros pecados, nos alejamos. Y es cuando más nos tenemos que acercar. Y él nos decía, en el servicio es donde él los va a perfeccionar, los va a sanar, los va a restaurar y los va a hacer crecer y van a ser de bendición a otros y otros de bendición a ustedes. Y es ahí donde nosotros empezamos a servir nuevamente. Yo empiezo a servir primero con la parte de logística y decoración en la iglesia, luego entro al ministerio de protocolo y luego él nos dice que Dios le ha dicho que quiere que trabajemos con los jóvenes, que si estamos dispuestos a trabajar con los jóvenes. Obviamente nuestra primera impresión fue nosotros, o sea, después de todo esto, y él nos dice, sí, el Señor quiere que ustedes sean los que trabajen con los jóvenes, precisamente porque han pasado por todo lo que han pasado, ¿verdad? Y es Él el que los tiene aquí, ahora. Entonces, pues estamos con el grupo de jóvenes de la iglesia, somos los pastores de jóvenes, y realmente nos llena de alegría ver que ahora Ariana, con sus 9 años, ya es servidora de la iglesia. Ella también está en el ministerio de protocolo. Ella es de las que está a la entrada de la iglesia dándole la bienvenida a los hermanos con una sonrisa cuando llegan, y el pastor lo dice, es de las servidoras más jóvenes de la iglesia. Y ver que mi hija, una hija de este matrimonio que es un caos, sea una servidora que ama a Dios, que no tenés idea cómo le alaba a Dios, cómo ora con 9 años. Yo digo, por eso me la diste. Por eso ella llegó hace 9 años en este caos. Pero por eso, ver a mi hija de 4 años y medio cantar las alabanzas, que me pida instalarme esa ruedita verde en mi celular y que ella ponga Spotify en las noches y se duerma con alabanzas. Puya, solo vos, Señor. O sea, de verdad, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios te puede restaurar, solo Dios te puede sanar, solo Dios puede hacer que en medio de nuestro desierto, como le digo yo,
mis hijas florezcan en Él, porque mis hijas son del Señor, Él solo me las ha prestado y mi prioridad siempre van a ser ellas, que ellas le alaben y le adoren. Entonces, como él te decía, no es fácil. Muchas veces a mí me dan, le digo yo, mis crisis, ¿vea? En donde todas las cosas vuelven a tu mente y el enemigo te quiere jugar esa mala pasada de no vale la pena que sigas en esto, ¿vea? Pero el Señor te dice, sí lo vale porque yo lo estoy haciendo, ¿vea? Entonces, como él decía y como decíamos desde el principio, nuestros errores y nuestros pecados siempre van a tener consecuencias. Por mucho que el Señor nos ame, nos redima y nos perdone, las consecuencias van a llegar. Así como cuando tú te caes y te haces un raspón, aunque tu papá llegue, te abrace y te cure la herida, esa herida va a estar ahí porque es la consecuencia de haberte caído. Entonces, de igual forma, aunque Dios esté ahí acuerpándonos y restaurándonos, hay consecuencias que al final tenemos que pasar para ser de testimonio a otros, para poder decirle a otros, yo estaba ahí y de ahí Dios me sacó, ¿vea? Entonces, realmente es eso. Creo yo que, como decíamos, lo mejor que uno puede hacer es hablar con alguien que no solo sea un adulto, sino alguien maduro espiritualmente. Creo que eso es lo principal, porque solo el que está maduro en el Evangelio te va a poder dar un buen consejo acorde a la palabra de Dios. Porque es fácil decir, déjalo, soltalo. No sé cuántas veces escuché, no vale la pena que sigas ahí. ¿Por qué seguís ahí si ya te dijo que no te quiere, si ya te dijo que no quiere nada, si ya sabes que hay otra? Pero el Señor me decía que esperara y que orara. Entonces, solo alguien maduro espiritualmente te va a decir, espera y créele al Señor. Entonces, porque Dios no miente. Y no mintió. Y yo sé que esas oraciones son las que a él lo levantaron, las que a él lo hizo reaccionar de donde el enemigo se lo quería llevar. Y yo le decía, yo no voy a dejar que el enemigo me lo arrebate. Y no por mí, no por mis hijas, por él. Porque su vida importa igual que la mía. Porque por él también Cristo murió y dio su sangre. No solo por mí, no solo por mis hijas. Y yo le decía, mira, Señor, aunque no se vaya a quedar conmigo, pero sácalo de donde está, le decía yo. No dejes que él siga creyendo que ese es el camino correcto. Y pues aquí estamos, seguimos luchando, seguimos creyéndole al Señor, confiando en que Él tiene un propósito. Y simplemente eso, luchar para que sea Él el centro y no nosotros, no nuestras emociones, no lo que los demás digan, sino que realmente lo que Él ve en nosotros, ¿verdad? Bueno, todavía estoy asimilando, procesando. Qué valentía de decirlo. Y bueno, la verdad que como en todo proceso se ve cómo les ha tocado, cómo han batallado. Pero los veo diferentes. Teníamos ratos de no vernos, los escucho diferentes. Se los dije hace un mes, creo que nos vimos en el funeral de tu abuelo. Y como bien lo decís, ese desierto no ha sido por gusto, ¿verdad? Y recuerdo una Marcela en nuestra segunda fase muy diferente a la que estoy escuchando ahorita. Estabas en otro mundo, estabas en otra dimensión en aquella época. Y hoy te escucho bien diferente, ¿verdad? Y eso sé que es parte de crecer, de tener hijos, de tener familia, de luchar. Fíjate que una hermana, por cierto, me dijo una frase parecida. Ella estuvo casi que en todo el proceso del desierto. Y ella me dijo, no sos la Marcela que empezó en este desierto. No, definitivamente. Y yo le dije, Señor, si tu propósito para hacerme pasar en esto era que yo te creyera más y que yo me aferrara más a ti, entonces vale la pena. Y por eso te digo, yo siempre me agarro de esa alabanza, no importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y si esto era lo que yo necesitaba para realmente conectarme con el Señor
y depender de Él al punto que lo hice, entonces vale la pena. Pues la verdad que no hay nada más que pueda decir, ya lo dijeron todos, así que quizás solo cantemos una vez más ese, porque también yo me identifico con ese y era aquí. Ya perdí la nota. Mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias por haber compartido y gracias a ustedes por haber escuchado a Marcela hablar durante hora y media. No, gracias. Adiós. Nos vemos. Den like, suscríbanse, lo que se dice de los youtubers.